Buenas noches, bienvenidos a Odisea. Miren esta tapa, es la tapa de una de las publicaciones más prestigiosas del mundo, The Economist, y en el centro de la tapa, como tema central, Javier Milei. Mi desprecio hacia el Estado es infinito. Y algo todavía más curioso que este protagonismo del presidente es la entrevista con este título: ¿qué puede enseñarle Javier Milei a Donald Trump? Bueno, el gobierno, por supuesto, se regocija con esta centralidad. Siempre hemos observado que Milei tiene una dimensión, o se ve a sí mismo una dimensión de profeta, más allá de su rol de rey, de gobernante. Se siente un profeta internacional. Le gusta destacar ese aspecto, le gusta destacar esa dimensión que ha adquirido. Hoy vamos a tener como entrevistado a un gran pensador europeo, Daniel Innerarity, que reflexiona sobre los problemas que presenta hoy en el mundo la democracia, este tipo de liderazgos, el papel de las redes sociales en la configuración de esta forma de hacer política. Le vamos a preguntar cómo mira él desde su plataforma española esta etapa de la revista The Economist. A mí me interesa destacar que Milei llega a este lugar después de que haya habido tantos signos de interrogación sobre la posibilidad de que él constituyera un fenómeno político estable, un centro de gravedad, algo consistente. Llegó por el azar de una crisis de representación muy importante que se vive en la Argentina y que se ha vivido durante los últimos años, sobre todo desde la pandemia para acá. Llegó sin partido, sin programa, sin equipo, sin diputados, sin senadores, sin gobernadores, sin intendentes. Llegó no a pesar de esas carencias, llegó por esas carencias, porque un sector importante de la sociedad argentina decidió repudiar a la política, eligiendo a alguien que para ese sector encarnaba todas las virtudes de la no política, de la antipolítica. Una experiencia rarísima de un grupo social, el 30% del electorado, que después en el balotaje se convirtió en el 56%, que en repudio a lo conocido decidió algo tan raro como caminar hacia lo desconocido. Durante meses, la pregunta sobre qué consistencia tenía ese fenómeno, en medio de una política colapsada justamente por la aparición de Milei, y ahora esto que parece ser también una especie de desproporción de protagonismo, de sorpresa, que se sostiene en un estado de opinión pública que vamos a mirar ahora con números de Hugo Aime, que es un consultor de opinión pública muy tradicional, normalmente muy certero, que nos muestra estas curvas. Estamos mirando, por un lado, los niveles de aprobación, que es la línea colorada, la línea verde, perdón, y los niveles de desaprobación, que son la línea roja. Es mayor la desaprobación, a pesar de que está cayendo, y sube el nivel de aprobación. 52% en noviembre, según Aime, el número de los que, la proporción de la sociedad que desaprueba a Milei, 44% la proporción de los que lo aprueban, pero increyendo. Septiembre los que lo aprobaban eran 40, 41 en octubre, 44 en noviembre. Y cae la desaprobación. ¿Esto con qué está relacionado? No sabemos, pero siempre observamos que de los miles de factores que pueden condicionar o que pueden determinar la adhesión o el rechazo de un líder o de un gobierno, hay uno central que siempre es bastante predictivo,
que es el comportamiento del poder adquisitivo del salario, lo que se conoce como salario real, sobre todo en países como la Argentina con alta inflación. Vamos a mirar qué está pasando con la situación de los ingresos familiares en los últimos 3 meses. Y acá tenemos la línea amarilla, que es la de los que solo cubren sus gastos. Esta me interesa mirar, más que las otras. Esta línea amarilla cae. Son cada vez menos los que solo cubren sus gastos. Esto hace juego con los números del Instituto de Estadísticas y Censos, del INDEC, y con los números de la consultora Exquanti que presentamos los últimos 2 lunes, hablando de una caída de la pobreza del 55 al 52%. ¿Qué es lo que está mejorando? Mejora el número de los que cubren los gastos y disponen de algo más, que es la línea azul, y también aumenta el número de los que pueden ahorrar, que es la línea verde. Bueno, es muy probable que este cuadro, que nos muestra una caída de los que solo cubren sus gastos con los ingresos familiares y una mejora de los que están un poco mejor en esa situación y algunos que hasta pueden ahorrar, estén en relación con esa mejora de la imagen de Milei hoy en noviembre, respecto de los meses anteriores. Es importante que, a diferencia de otros encuestadores, AIME sigue teniendo que la imagen negativa es superior a la imagen positiva. Es decir, no es una visión enteramente fanática u optimista. Es prudente, pero ve una consistencia en el fenómeno. ¿Qué queremos decir con esto? Que si había una crisis de confianza exasperante en la Argentina, una nube de pesimismo que a partir del segundo semestre del 2020, ligado tal vez el fenómeno al encierro de la pandemia, constituía 75-78% de gente que decía este año es peor que el año anterior y el que viene va a ser peor que este. Esto daría la impresión de que se está revirtiendo. Por debajo del fenómeno político está este fenómeno emocional, que lo vemos en la opinión respecto de cuál es la situación del país en los últimos 3 meses. Tenemos la línea verde, que sigue siendo minoritaria, son los que miran que está mejor el país, pero sube esa línea, y los que creen que está peor disminuye, que es la línea colorada. Peor 45%, mejor 35%. ¿En algún momento se cruzarán? Miremos la próxima imagen. Las expectativas para el próximo año. Y ahora acá sí se cruzaron, en octubre. Los que creen que va a estar mejor que ahora son más de los que creen que dentro de un año vamos a estar peor que ahora. La línea verde es la de los optimistas, la línea colorada es la de los pesimistas. 45 contra 35. Vamos a mirar la próxima imagen. Que tiene que ver con el proyecto de ficha limpia. Ya vamos a hablar de esto. ¿Qué es lo que importa entonces? Importa que en medio de la gran incertidumbre que quedó instalada a partir de las elecciones del año pasado respecto de cuál iba a ser la consistencia del gobierno de Milei, daría la impresión de que la Argentina, la política argentina, ya cuenta con un centro de gravedad que se llama Milei, que por supuesto no tiene, por lo que vemos en los números de AIME, la dimensión que el gobierno cree que tiene cuando mira la tapa de The Economist. Pero hay ya un núcleo consistente. Ahora, es un núcleo consistente basado en el liderazgo de Milei, que no implica que haya una ecuación que vuelva a la política argentina previsible. Todavía eso no está. ¿Qué quiero decir? Que todavía no se sabe
en la fragmentación de la política, en las luchas internas de cada espacio, de cada partido, dónde empieza, dónde termina el oficialismo, dónde empieza y dónde termina la oposición. Por lo tanto, es muy difícil predecir el comportamiento de la política, es muy difícil, por lo tanto, predecir los límites y las potencialidades del propio gobierno. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque lo que hay que ver es que esa densidad que pone Milei en la política, esa consistencia de este liderazgo que parece sostenerse después de tanta incertidumbre, es minoritaria. El oficialismo es minoritario, sobre todo en el Congreso. La mayoría está dispersa, la mayoría está pulverizada, la mayoría está fragmentada. Bueno, ahí uno recuerda el último libro de Nassim Taleb, que es el autor de Antifrágil. Es el mismo autor del Cisne Negro. Antifrágil es un libro donde Taleb reflexiona sobre un tipo de gente que no es que resiste la adversidad, no es que aguanta frente a factores negativos. No, mejora frente a la adversidad. Lo imprevisto, lo caótico, lo volátil, lo fortalece. Los vuelve más fuertes. Milei es eso, Milei se mueve como pez en el agua en medio de una situación caótica, que es la situación que lo llevó a él al poder. Y es la situación que sigue reinando en la Argentina más allá de ese núcleo que constituye su propio liderazgo. Si uno mira el Congreso, mira todo lo que está pasando en el Congreso en estos tiempos, en las últimas semanas, la ley de ficha limpia, la decisión frustrada de voltear un decreto de necesidad de urgencia que libera al Poder Ejecutivo de la necesidad de pasar por el Congreso para renegociar la deuda pública. El presupuesto de la Nación. La ley que pretende limitar la oferta de los juegos de azar frente al fenómeno de la ludopatía, sobre todo de los adolescentes y de los chicos. Todos estos proyectos encontraron a los distintos bloques del Congreso partidos divididos internamente. Ninguna fuerza política en general logra pronunciarse frente a la agenda parlamentaria y sobre todo frente a la agenda que propone el gobierno de manera más o menos homogénea. Hay un caso insólito, que es la división del bloque radical. Del bloque radical se desprenden 12 diputados, en queja porque según ellos la conducción del bloque radical que ejerce Rodrigo de Loredo estaba demasiado cerca de Milei. Era una conducción colaboracionista, más parecida al PRO que, podríamos decir, al kirchnerismo. Por lo tanto, 12 diputados ligados a Martín Lustó y a Facundo Manes se separan de ese bloque. Constituyen otra bancada, que se llama Democracia para Siempre. Tuvieron dos iniciativas. Pedir 2 sesiones para 2 leyes distintas. Promovieron la ley de ludopatía y promovieron la sesión para voltear ese decreto por el cual el gobierno pretende que la negociación de la deuda no pase por el Congreso. En ambos casos, estos 12 diputados no pudieron ir al recinto juntos. Es decir, son una división del bloque radical y a su vez se dividieron entre ellos en las 2 primeras experiencias parlamentarias. Tiene 15 días ese bloque y ya está dividido. No sigamos mirando por qué se dividió, porque daría la impresión de que en algunos casos, por ejemplo, el tema de la ludopatía y los juegos de azar, se dividió por la influencia de empresarios ligados al negocio, como por ejemplo Daniel Angelici, el vinguero radical, que tiene una enorme influencia sobre parte de esa bancada. Entonces conviene no mirar para no terminar viendo cosas desagradables.
Lo mismo que rige en esta dinámica de los bloques parlamentarios, que es un estado de fragmentación, rige también en las relaciones entre poder y oposición. Y acá vemos la endiablada relación de Milei con Cristina Kirchner, de Milei con el kirchnerismo. El intento de pactar la necesidad de la ruptura no le encuentran la lógica a ese vínculo. Y hay razones por las cuales se vuelve tan endiablada esa relación. La primera es que en Milei hay un intento de acordar con Cristina Kirchner. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, le tiene miedo. ¿Por qué le tiene miedo? Por una razón obvia. De todo lo que cubre hoy el espacio político, el kirchnerismo es el único agente que tendría posibilidad de enloquecer la escena pública frente a un Milei que tiene mucho consenso en la opinión pública pero poco poder institucional. Milei sabe eso, sabe que el problema es el peronismo, sabe que el problema es el kirchnerismo y en el fondo, esto lo vamos a hablar o lo podríamos hablar después con Daniel Vilota, sabe que, como saben todos los gobiernos débiles, el problema es el conurbano bonaerense. Ahí está amenazante siempre el desorden, la ingobernabilidad, el caos. Cuando mira hacia Cristina Kirchner ve la encarnación de eso, ve la potencialidad de ese peligro. Él, que tiene 30 y pico de diputados, 7 senadores. Entonces, hay un temor sensato al kirchnerismo como factor de ingobernabilidad. Y esto tuvo muchas manifestaciones. El ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, apenas asumió este gobierno, fue a la televisión, dio una entrevista diciendo que la expresidenta, la ex vicepresidenta Cristina Kirchner, había sido víctima de una persecución política llevada adelante a través del aparato judicial, lo que habitualmente se llama lawfare, el derecho penal del enemigo. Lo dice el ministro de Justicia de lo que se supone es un gobierno antikirchnerista, que adopta como propia la tesis de Cristina. Tesis que, por supuesto, termina insultando a todo el Poder Judicial si es que se prestó a una persecución política. Es decir, Cunio Libarona lo que plantea es que habría que pedirle perdón a Cristina. En determinado momento se pensó en una figura muy identificada con el antikirchnerismo, que ha tenido un protagonismo muy importante en la vida pública en los últimos años, que es la doctora María Eugenia Talerico. Iba a ser, estaba prácticamente designada, directora de migraciones de este gobierno. No pudo llegar a ser. ¿Por qué? Porque Milei la vetó. ¿Por qué? Porque Talerico había iniciado querellas en contra de Cristina Kirchner. En su momento, a Patricia Bullrich, que es la ministra de Seguridad, le quitaron de las manos el manejo de las custodias de presidentes, expresidentes, exvicepresidentes, es decir, la custodia de Cristina Kirchner. ¿Por qué? Porque Cristina Kirchner no quería que su custodia reportara jerárquicamente a la persona que probablemente en todo el elenco de la política argentina ella considere más identificada como el enemigo, que es Patricia Bullrich. Y Milei dijo, está bien, que la ministra de Seguridad no maneje las custodias, las maneje el jefe de la Casa Militar. Es decir, ha habido muchas concesiones de Javier Milei a la buena relación con Cristina. Y ha habido un discurso generalizado contra la política, identificando a la política como la casta, identificando a la élite, al establishment político como una oligarquía, como una casta, donde todos los gatos son pardos. Es decir, no quiso Milei hacer lo que fue la estrategia central del gobierno de Macri, que fue identificar a Cristina como lo otro. Lo otro es todo lo que no es oficialismo, todo lo que no es la libertad avanza. Este camino llevó al acuerdo por la ley de ficha limpia, que es una ley cuyo concepto, inclusive su nombre, está importado desde Brasil y que introduce un enorme problema,
que es cruzar el derecho penal con el derecho electoral y hacer que cuando hay determinadas condenas judiciales, un candidato sea privado de sus derechos a ser elegido y a postularse. Un ciudadano que quiere ser candidato no puede postularse. ¿Por qué? Porque tiene una sentencia de primera instancia que lo condena, una segunda sentencia que lo condena en un tribunal de alzada, una cámara. Y en el caso de Menem, Menem llegó a la Corte. La Corte no se expidió y por lo tanto las condenas quedaron en suspenso. La ley de ficha limpia lo que pretende es eliminar esa posibilidad. Eliminar la posibilidad de que el recurso ante la Corte termine manteniendo el derecho a postularse. Es decir, un candidato que como Cristina Kirchner tiene primera instancia con una condena, segunda instancia con una condena, aunque recurra ante la Corte, no puede ser candidata. Es una cuestión donde la política pretende ser, o el Congreso que sanciona esa ley, pretende ser edificante, emitir un mensaje moral. En alguna medida sanear la política. Después empiezan los problemas. No es tan sencillo, no es tan lineal. El primer problema es el Poder Judicial, que excluiría a ese ciudadano de la posibilidad de competir. ¿Es idóneo? ¿O algunos jueces son más mafiosos que los políticos que se quieren sacar de la carrera? Un gobernador que maneja la justicia en su provincia no podría usar esta ley como una forma de seleccionar a él quiénes son los candidatos de su oposición. Son todas preguntas que se realizan algunos diputados que por eso dicen nosotros no queremos votar esta ley. Ahora hay otro problema que ya no tiene que ver con lo moral y es un problema específicamente político, de dificilísima solución que se vio en Brasil. Aunque uno adhiera a la idea de excluir gente por corrupción, aunque uno crea que esa condena por corrupción es legítima, crea en la autoridad y en la sensatez de los jueces que la decidieron, eso no nos libera del problema que introduce en la política si quitamos un actor importante en el juego democrático. ¿Qué es lo que pasó en Brasil? Se lo saca a Lula, aparece Bolsonaro y todo un sector de la opinión pública y del electorado brasileño siente que eso es una malversación del juego. Sobre todo porque después el juez que sacó a Lula terminó siendo ministro de Bolsonaro, el juez Moro. Con lo cual quedó la imagen de que era una patraña, una maniobra. Supongamos que Cristina está bien condenada, cosa que cree muchísima gente, la mayoría seguramente. Supongamos que no hubo lawfare. ¿Por qué? Porque hubo muchas instancias que se pudieron revisar unas a otras. Es muy difícil pensar en la complicidad de 15 juzgados para perseguir a alguien. Hay pruebas en los expedientes. Aún así, dicho todo esto, sigue siendo un problema o le sigue planteando un problema a la democracia tener que excluir, aunque sea por razones atendibles, a un gran protagonista del juego, alguien que tiene legitimidad política y en el cual mucha gente se siente representada. Por eso, cuando la corrupción se vuelve sistemática, cuando se vuelve endémica, que es lo que pasa en la Argentina y en tantos otros países de América Latina, cuando esa enfermedad es difícil de curar, genera distorsiones de este tipo en el sistema democrático. Más allá del problema moral, más allá del problema económico que entraña siempre la corrupción. Ahora, Milei decidió que sus diputados, parte de sus diputados, 7 diputados, no dieran quórum para el tratamiento de esa ley. Hubo diputados del PRO, se dice que ligados a Patricia Bullrich, que tampoco dieron quórum. Hubo un caso de un diputado por el cual se pidió en una clínica importante de la ciudad de Buenos Aires si se lo podía internar sin que estuviera enfermo. Y por supuesto las autoridades de esa clínica dicen, es una locura. ¿Quién está pensando esto?
Para internar a alguien hay una historia clínica que además está expuesta digitalmente, la pueden mirar miles de personas, pero un ratito le dijeron. Era de Patricia Bullrich, ese diputado, es un diputado cuyo nombre no conocemos. Lo único que sabemos hasta ahora es que es un diputado del PRO que tiene 50 años. No es tan difícil encontrar el nombre, sobre todo si uno mira quiénes son los que faltaron. Macri, dicen, está interesado en saber si los que movieron dentro del PRO la idea de no aprobar esta ley y no dar quórum están solamente ligados a Patricia Bullrich o hubo alguna otra trampa. Es decir, si hubo gente de él complicada en que no se trate la ley. Milei se encontró con un enorme problema, que es el problema que tiene Milei dentro de este diseño político que reina hoy en la Argentina. Él, por las razones que dijimos, quiere pactar con el kirchnerismo o quiere desactivar el peligro que representa el kirchnerismo para su propio esquema político-institucional que es tan frágil. Y se encuentra con un límite. ¿Cuál es el límite? Que la opinión pública sigue polarizada en kirchnerismo-antikirchnerismo. Entonces, pactó que no se trate la ley de ficha limpia, pactó que Cristina pueda ser candidata el año que viene en la provincia de Buenos Aires, probablemente le dio un enorme temor excluirla, por razones muy atendibles. De hecho, Germán Martínez, el presidente del bloque peronista en la Cámara de Diputados, le advirtió al oficialismo, ojo que si la excluyen a Cristina, incendiamos el país. Es decir, esta calma que introducen los sindicatos, el peronismo, los movimientos sociales en la escena, desaparece. ¿Tendrá el peronismo la capacidad hoy de movilizar tanto un caos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires? No lo sabemos, pero en el gobierno le creyeron que sí. Y además hubo otra amenaza. Vamos a votar en contra y vamos a armar una mayoría para votar en contra del presidente de la Cámara de Diputados que tiene que renovar su mandato ahora, el miércoles, pasado mañana, Martín Menem. Lo vamos a nombrar a Monzó presidente de la Cámara de Diputados. El gobierno creyó en eso, tanto que hubo el martes una reunión donde fueron Karina Milei y Lule Menem, pariente de Martín Menem, a la Cámara de Diputados a ver si podían desactivar esta bomba. El propio Martín Menem se encargó de negociar e invitar a almorzar y a cenar varias veces a sus disidentes, a los que no lo quieren votar. Veremos qué pasa el miércoles. Una pregunta. ¿Puede ser que el miércoles no se rechace la candidatura de Martín Menem, pero tampoco se la apruebe por falta de quórum? Nunca pasó. ¿Puede ser que un grupo de diputados le mande una señal al gobierno diciendo te va a costar un poco más tenerlo a Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados y por lo tanto como integrante de la línea de sucesión, aunque después más adelante se lo voten? Es una incógnita. Lo cierto es que Milei propuso o va a proponer su propio proyecto que consiste en mantener a la Corte como una instancia. Por lo tanto, será un proyecto de ficha limpia que evita que haya procesados, que haya condenados como candidatos, pero la condena la tiene que emitir la Corte. Por lo tanto, Cristina queda habilitada el año que viene. Y ese proyecto se lo encargó al doctor Alejandro Fargosi. Una curiosidad, porque Fargosi ha sido uno de los críticos más importantes de la candidatura de Ariel Lijo, que es la candidatura, una de las dos candidaturas de Javier Milei para la Corte. La otra es la de Manuel García Mansilla, como todos sabemos. Milei pactó con el kirchnerismo pactó con Milei y la consecuencia está en los números. Miren este gráfico. En el voto del PRO, 19% vio como positivo, es la línea verde, que se haya caído la posibilidad de este proyecto de ficha limpia. Cuidado, no es que se rechazó, no hubo quórum para tratarlo. Probablemente el gobierno lo mande en extraordinarias. 10% está indeciso en el PRO, los votantes del PRO, 71% en contra. Había encuestadores
haciendo un estudio de opinión pública en la capital federal estos días. Cuando sucedió esto de ficha limpia, el PRO como opción electoral subió 10 puntos. Del mismo modo que había subido Milei 10 puntos cuando le quitó la jubilación a Cristina Kirchner. Quiere decir que hay un electorado urbano de clase media donde la oposición antikirchnerismo sigue funcionando. Y esto es lo que no puede romper Milei cuando quiere pactar con la expresidenta. En La Libertad Avanza, miren qué interesante esto, los que aprueban que se haya caído es 29%, mucho más que en el PRO. Un 29% está indiferente y solo un 42% está en contra. Quiere decir que Milei a su público lo distingue bien. El público de Milei no es tan antikirchnerista como el público del PRO. Quiere decir que en este juego él está perdiendo adhesión de los votantes de Patricia Bullrich, que fueron los últimos en llegar, porque lo votaron en la segunda vuelta. Siempre el último en llegar es el primero en irse. Y esto es lo más obvio, hay un 55% de peronistas, Unión por la Patria, que aprueba que no se haya tratado el proyecto, 38% que no le interesa, y solo 17% son votantes del kirchnerismo que están en desacuerdo con que no se haya tratado el proyecto que hubiera sacado de juego el año que viene a Cristina Kirchner de la competencia por las diputaciones de la provincia de Buenos Aires. Entonces, acá hay una contradicción que veremos cómo la sigue manteniendo Milei, que es un intento de pactar con el kirchnerismo basado en que en su base política el kirchnerismo no está tan demonizado, con un problema más general, que es que en toda la opinión pública, sobre todo en el PRO, Cristina Kirchner sigue siendo una figura estigmatizada. Ahora vamos a un segundo tema de discusión. Y es el tema de las PASO. El gobierno pretende eliminar las primarias obligatorias. Hay muchos argumentos para eliminar las primarias obligatorias. El más movilizante: son muy caras. Y la gente tiende a aprobar que no se gaste en eso. ¿A quién le sirve que no haya PASO? Bueno, en principio a Cristina. Si Cristina puede competir y ella puede ser candidata a encabezar la lista del peronismo en la provincia de Buenos Aires, ella tiene la posibilidad, dado que su candidatura será inapelable por el peso que tiene dentro del peronismo, es lejos la figura con más consenso, ella no necesita pactar con nadie, puede hacer ella la lista, si es que ella es candidata. También le sirve a Milei. Siempre el que tiene el poder, el que tiene el Estado, tiene 1000 recursos para ordenar la dispersión que puede tener alrededor, con cargos en el Poder Ejecutivo, con amenazas, con el poder que le da la administración y el Estado. A Milei le sirve en relación con Macri, porque le quita a Macri la posibilidad y al PRO la posibilidad de ir a una interna. Ah, ¿no te gustan los lugares que te ven en las listas? En la capital federal y sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Armá una lista por afuera y competí y explicale a tu electorado, que es un electorado afín a mi gobierno, que vas a ir a competir en contra de mi gobierno, que vas a buscar votos en contra del oficialismo. Es una posición complicada para Macri, que hoy tiene una relación muy dañada con Milei, entre otras cosas por esta tensión electoral, que el público en general no tiene por qué verla, pero que en el corazón de los partidos, en el corazón de la política, en la disputa de poder, es central. Un dato: mañana iba a haber, estaba previsto que hubiera, una reunión, probablemente un almuerzo, de senadores del PRO con el presidente Milei. No va a estar ese almuerzo. ¿Por qué? Porque aparentemente llamó Macri por teléfono desde Qatar diciendo: no quiero que vayan a encontrarse con el presidente. Es decir, tensa la cuerda Macri. Tensa la cuerda esperando ¿qué? Un acuerdo con Milei.
Un acuerdo que le garantice ¿qué? Sobre todo mantener el control de la capital federal donde gobierna su primo y donde él tiene su principal base de poder. Pregunta. En este clima de tensión, cuando se abran las sesiones extraordinarias, ¿puede ser que el PRO condicione el quórum? ¿Se puede transformar Macri en una dificultad para la gestión parlamentaria del gobierno en extraordinarias? Y algunos están pensando que la relación está tan mal que sí, que puede suceder eso. El tema de las PASO, es decir, el tema de que los partidos que están tan divididos, las fuerzas políticas que están con tantas dificultades para entenderse internamente, tengan una interna, tengan una primaria que las ordene, es un tema importante. Es un tema técnico, como todo tema que tiene que ver con el sistema electoral, pero termina condicionando el diseño final del poder, la oferta política, el monto de poder que tienen oficialismo y oposición en el Congreso. Ahora hay otra cuestión, probablemente más importante que esta, y es el calendario electoral. Y acá aparece algo muy relevante. ¿Cómo? Dijimos recién, los Macri, Mauricio y Jorge, su primo que gobierna la ciudad, se ven amenazados por el presidente en la ciudad de Buenos Aires. El gobierno dice, nosotros vamos a ir con nuestros propios candidatos. Y si le ganan a los Macri, mejor. Jorge Macri está pensando en desdoblar la elección, hacer una elección de carácter porteño municipal y garantizarse la mayoría en la legislatura local y que el Senado nacional, los diputados nacionales, se resuelva en otra fecha. Pero eso debilitaría al PRO como fuerza nacional. Sí, es un problema de Mauricio Macri. ¿Se puede desentender Jorge Macri de los intereses de su primo? Veremos. Más importante es lo que pasa en la provincia donde Axel Kicillof también está pensando en desdoblar la elección. Después Daniel Vilota nos va a hablar de este tema. Desdoblar la elección, ir a una elección donde el gobierno provincial se garantiza la legislatura provincial, donde los intendentes se garantizan la mayoría en los consejos deliberantes, y si Cristina Kirchner va en una lista de diputados nacionales, que haga su historia, pero el aparato territorial del peronismo no la sostendría, no colaboraría ese día con la movilización que necesita todo candidato. Esto entraña dos novedades de primera magnitud. La primera, sería una ruptura importante entre Kicillof y Cristina Kirchner. Kicillof no quiere enfrentar a Cristina, quiere enfrentar a Máximo Kirchner, pero todavía no se dio cuenta de que Cristina Kirchner y Máximo Kirchner son la misma persona en términos de estructura de poder. Massa, hace 15 días Sergio Massa hizo una reunión donde intentó conciliarlos. Juntó a Kicillof con Máximo Kirchner. Aparentemente no quedaron conciliados. Sigue habiendo una fisura. Ahora, más allá de esto que tiene que ver con la táctica electoral, donde Kicillof sustraería el aparato territorial del peronismo, sobre todo en el conurbano, a los intereses de Cristina, que sería candidata a diputada eventualmente, hay algo mucho más importante, que es que Kicillof, si toma esa decisión, y esta es la segunda novedad, estaríamos viendo por primera vez un Kicillof que quiere dominar el poder político, no ser solamente un candidato a gobernador o eventualmente a presidente más adelante, mientras el poder lo sigue manejando Cristina. No, quiere ser el dueño de su propio destino. ¿Va a aceptar Cristina Kirchner que en la provincia de Buenos Aires, que es su territorio, aparezca alguien que le dispute el poder? Hay una tercera consecuencia, de mucha más larga duración. Si en la provincia de Buenos Aires las elecciones se realizan desdobladas de la elección nacional, por primera vez, en más de un siglo, estaría alumbrando una novedad que es la siguiente. Probablemente con el tiempo en la provincia de Buenos Aires comenzaría a haber una agenda política propia. En Salta hay una agenda salteña.
En Córdoba hay una agenda cordobesa. En la provincia de Buenos Aires es muy difícil evaluar si un gobernador es bueno o malo porque la agenda de la provincia de Buenos Aires es nacional. A tal punto que ha sido muy habitual que los candidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires salgan de la ciudad de Buenos Aires, salgan de la política porteña. Bueno, si empieza a haber elecciones desdobladas en la provincia de Buenos Aires, esto que es un rasgo general de la política nacional, empezaría a desdibujarse. Vamos a ver qué hace Cristina frente a esa amenaza, que como vemos toca un nervio de la historia, toca un nervio importante del diseño político. Vamos a terminar con un tema que sigue siendo interesante, el acuerdo imposible entre Milei y Cristina, la Corte. Cristina hizo votar el dictamen que favorece al juez tan controvertido, Ariel Lijo, para integrar la Corte. ¿Qué le dijo a Milei con esa decisión? Al darle la orden a Lucía Corpacci, senador por Catamarca, que firme ese dictamen. Si lo querés al Lijo, lo tenés. Cambiá a García Mansilla, poné una mujer, sacá a García Mansilla y poné una mujer que te guste a vos, que sea tolerable para nosotros. Hasta te doy el Procurador General de la Nación, que tiene un poder fuera de serie, importantísimo. Es el jefe de todos los fiscales, sobre todo si el sistema penal termina yendo en todo el país al sistema acusatorio, es decir, donde las causas las manejan los fiscales. Milei dice, no me interesa ese negocio. ¿Siguen siendo Lijo y García Mansilla o ninguno? Sigue pensando en emitir un decreto para designarlos a esos dos jueces de la Corte en comisión. Y desde el otro lado, desde el Senado, los senadores de Cristina le dicen, si haces eso, tratamos los dos pliegos y los rechazamos. Y te quedás sin los dos candidatos, ni Lijo ni García Mansilla. Por supuesto, Lijo no quiere que lo nombren en comisión. Porque dice, voy a ir a ser juez por un decreto, tengo que renunciar a mi juzgado, que es un lugar de extraordinaria rentabilidad, hablo de rentabilidad política obviamente, no económica. Renuncio a mi juzgado para ir por un decreto para que después me volteen los senadores. No, en esas condiciones no agarro. Quiere decir que en su intransigencia, Milei podría, sin un acuerdo con Cristina, hacer colapsar todo el trámite para cubrir las dos vacantes de la Corte, la que pretendería cubrir Lijo y la cubriría García Mansilla. Acá cabe una pregunta. ¿La intransigencia de Milei es tosudez? ¿O detrás de esa intransigencia hay un arrepentimiento no confesado? Es la forma de abortar la candidatura del Lijo sin decirla, echándole la culpa a la oposición en el Congreso. Nos estamos enfrentando o nos estamos aproximando al fracaso de una operación inventada por el juez Lorenzetti, que tuvo un costo inigualable para el gobierno en materia institucional. La candidatura del Lijo y la aprobación o la falta de quórum que provocó la Libertad Avanza para la ley de ficha limpia son una línea recta. Son dos momentos donde Milei no puede explicar cuál es su conducta en materia institucional. ¿Estará volviendo del problema Lijo? Lo vamos a saber en los próximos días. Vamos a empezar Odisea después de haber descrito este panorama donde hay un centro de gravedad, Milei, que se sostiene en una política caótica y donde a lo mejor, como dice Nassim Taleb, mejora en medio de ese caos. Entrevistamos ya ahora al filósofo, ensayista español, un gran profesor europeo con mucho desarrollo en el pensamiento político, Daniel Innerarity. Préstele atención porque le va a llamar mucho la atención las ideas de Innerarity respecto de la democracia, respecto del populismo, respecto de la tecnología cuando se cruza con la política. Vamos a hablar de todo eso con él. Después, Pancho Olivera nos va a traer un problema del que hablamos la semana pasada,
Y es consumidores felices, empresarios preocupados. ¿Cuáles son las virtudes y las amenazas de la apertura comercial que está promoviendo el gobierno? Y Daniel Vilota, ya les anticipé, Kicillof, en medio de la jungla bonaerense, hackeado por un problema, la corrupción del ministro de Transporte, Jorge Donofrio, un ministro de masa al que Kicillof todavía no echó. Camila Perochena, el espejo de la historia, del proteccionismo de los años 70 a esta apertura económica de Milei. Y Ana Iparraguirre, que nos va a plantear un problema que tiene todo que ver con esto que hablamos de ficha limpia, el juez Lijo. ¿Hasta dónde la gente, los votantes, valoran los problemas de calidad institucional? Y quédese para el whisky, porque Carola Gil nos trae todas las propuestas del Centro Cultural Kenan para el urbanismo porteño, para el urbanismo de la Ciudad de Buenos Aires. Después de Odisea, como siempre, Luis Novarecio, más entrevistas, en este caso, entrevistando, va a ser muy interesante, al chef Fernando Troca. Empezamos Odisea.